Las hermanas, yo veía que estaban disfrutando mucho mientras nosotros los hombres estábamos serios. Yo espero que esas risas se mantengan todavía y esa alegría ahora que vamos a ver lo que Dios tiene para ustedes, hermanas. Yo quiero explicarles algo antes de hablar cuál es el rol primario de la esposa. Hay una relación entre someterse a la autoridad y nuestra felicidad. Dios ha establecido una estructura de autoridad que nosotros debemos seguir. Si vamos a las Escrituras, vemos que dice: las casadas estén sujetas a sus maridos. Ustedes lo saben muy bien. Pero nosotros tenemos una hostilidad, todos nosotros, hacia la autoridad. No solo las esposas hacia los esposos, sino hacia la policía, ante los jueces, ante el gobierno, ante los profesores y maestros en las escuelas. ¿Por qué? Porque la autoridad tiende a interferir en el cumplimiento de nuestros deseos egoístas. Y la autoridad nos dice el marco en el cual nosotros debemos desenvolvernos. Y a nadie le gusta que lo controlen. Y lo más malo de nuestro pensamiento es lo siguiente: que creemos que bajo autoridad no podemos ser felices. ¿Y cómo va a ser que yo me voy a someter a ese hombre y yo voy a ser feliz? Pero debemos saber que esa autoridad la ha dado Dios. Dios nos ha dado una estructura de autoridad. El Hijo se somete ¿a quién? Y el Espíritu Santo también. O sea, ¿es Cristo Dios? ¿Es el Espíritu Dios? ¿Es el Padre Dios? Pero hay una diferencia de funciones dentro de la Trinidad. Yo les pregunto lo siguiente: ¿es Jesús un Dios plenamente feliz? ¿Sí o no? ¿Y cómo es esto si Él vino a cumplir una misión que fue sumamente difícil? ¿Ustedes han pensado en esto? Cristo dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. La comida nos sostiene, nos hace fuerte, nos brinda placer, nos brinda seguridad. Y Él dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. No importa cualquiera que sea esa voluntad para mi vida. Ese es el punto. Que nosotros alineamos nuestros deseos a lo que nosotros queremos y no alineamos nuestros deseos a lo que Dios demanda de nosotros. Y ahí vienen los problemas. ¿Ustedes creen que Cristo no tuvo momentos de lucha antes de ir a la cruz viendo que iba a cargar el pecado del mundo? Yo quiero que ustedes me acompañen a Lucas 22, versículo 41. Para que no pensemos que Cristo llevó una vida tranquila y sin problemas, sino que Él tuvo mucho sufrimiento, pero se sometió a la voluntad del Padre, que eso es lo importante. Miren lo que dice la palabra. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él iba a cargar el pecado de todos nosotros
Y eso lo hizo sufrir una gran angustia, porque iba a cargar con el peso de sus elegidos. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En su humanidad, él no quería pasar por esa situación. Pero él sabía que tomar esa copa era la voluntad de su Padre Celestial. Y en esta oración vemos cómo él se somete consciente, deliberada y voluntariamente. Él somete todos sus deseos a la voluntad del Padre. Miren, esa lucha fue tan grande que dice el versículo 43, entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole. Y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cristo sabía que su felicidad estaba en cumplir la voluntad de su Padre. Cristo está bajo autoridad y Él es feliz porque Él hace lo que el Padre quiere. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros ahora? No importa la cruz que tengamos que soportar, debemos creer y confiar en la realidad de que Dios, mi Salvador, es el bien infinito en el universo. Y yo nunca voy a ser feliz fuera de la voluntad de Dios y fuera de su autoridad. Por lo tanto, cada vez que yo oigo la palabra, leo la palabra, medito en la palabra y veo la voluntad de Dios para mi vida, yo debo con gozo cumplir esa voluntad de Dios. Si Cristo, que era Dios, sudó gotas de sangre, ¿cuánto más nosotros debemos esforzarnos en cumplir la voluntad de Dios? ¿Ustedes creen que Él estaba contento con que Herodes y Pilato lo crucificaran? Ser burlado, ser latigado como Él fue latigado, que fue desfigurado, su espalda abierta, escupido, maltratado. Pero Él sabía que Él estaba obedeciendo la voluntad de su Padre Celestial. Y con eso en mente yo quiero que ustedes me acompañen a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1, para que veamos en primer lugar cuál es la belleza de una esposa, la hermosura de una esposa sumisa. Dice así: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Estos versículos son difíciles de explicar y de aplicar a la luz de nuestra cultura moderna. Y quiero que veamos este caso porque es el caso de los más difíciles que se pueden presentar. Una mujer creyente que está casada con un hombre que no es creyente. Y en esa época una mujer estaba obligada a aceptar la religión de su marido, y si se convertía en cristiana era vista como una insubordinada. O sea que cuando una esposa se convertía en esa cultura, en ese tiempo, era una situación explosiva. Y Pedro les dice a esas hermanas cómo debían comportarse. Lo primero que vemos aquí en el versículo 1 es que la sumisión es un mandato. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. La palabra sumisión en el original significa ponerse en fila debajo de. Es la subordinación de una persona a otra. Es como en la milicia, hay un superior jerárquicamente, porque el hombre y la mujer somos hechos a la imagen de Dios, ninguno es superior al otro en ese sentido, sino que hay una diferencia, un orden en las funciones. Una mujer puede ser la mujer más inteligente, más bella, más ordenada, más hacendosa, más capacitada, más eficiente del mundo, pero si no está sujeta es como un reloj que no da la hora.
ante Dios, todas esas cualidades humanas son opacadas porque no está sumisa. Y el espíritu de la sumisión es más que someterse. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24 que ya leímos. Y dice lo siguiente: las casadas estén sujetas, ahí nuevamente lo vemos, a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. La sumisión es un concepto para todos nosotros, jóvenes, viejos, ciudadanos, alumnos, todos tenemos una autoridad a la cual debemos someternos. Muchas mujeres piensan que someterse al marido, que ese es un mandato porque Pablo era machista y que las mujeres eran inferiores al esposo, y no es así. Y tampoco implica que la esposa es una esclava. Miren, hermanas amadas, una mujer es más libre que nunca cuando está sometida a su marido. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con el diseño de Dios para su vida. Está haciendo lo que Dios quiere que tú seas. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo un tren es más libre? ¿Cuando va corriendo sobre los rieles o está fuera de los rieles? Cuando un tren sale de los rieles, ¿qué pasa? Se descarriló, decimos nosotros. Se quedó ahí, no puede moverse. La mujer es más libre que nunca cuando está sometida a su esposo. Y alguien define la sumisión como la libertad de ser creativa bajo la dirección de su esposo. Mire qué cosa más hermosa. Tú puedes ser creativa, pero tú tienes una autoridad a la cual tú tienes que someterte. Rehusar someterte a tu marido no es solamente una rebelión contra tu marido, es una rebelión contra Dios mismo. O sea, que si tú estás en pie de guerra con tu esposo, y como yo digo, como en la película de los indios y los vaqueros, tienes ya, ¿verdad?, la pintura de guerra pintada, yo quiero decirte que tu rebelión no es solamente contra tu marido, tu rebelión primariamente es contra Dios. La sumisión es un asunto espiritual, porque debe ser sometido en el poder del Espíritu Santo. ¿Y tú sabes por qué tú debes someterte? Porque dice el texto, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Salvador del cuerpo. Así el esposo es la cabeza de la esposa y ella su propio cuerpo. Es la cabeza la que manda, no es el cuerpo. ¿Qué pasa con un cuerpo de una persona que tiene una enfermedad, que su cerebro no le manda las órdenes correctas a ese cuerpo? ¿Funciona bien? No, no funciona bien, no funciona con armonía. Ese cuerpo no está bien coordinado. Y es lo que debemos entender. Hay un orden, hay un modelo que debemos seguir. Así como la iglesia se somete a Cristo, así la esposa debe someterse a su marido. Ese es el diseño de Dios. Esa es una actitud de respeto y sometimiento a su marido. ¿Y qué es lo que pasa en la actualidad? Que muchas mujeres, por el pecado remanente en ellas, muchas creyentes, están tratando de controlar a sus maridos. ¿Ustedes saben por qué? Porque entienden que es su marido quien va a llenar sus necesidades. Y tus necesidades solamente las puede llenar Dios. No hay ningún hombre que te pueda dar el significado y la seguridad que te da Jesucristo. Y mientras tú estés buscando tu seguridad, tu significado, tu propósito en la vida, tu identidad en tu marido, tú vas a tener problemas en ese sentido.
porque te vas a rebelar contra él y él va a tratar de dominarte, y por eso van a estar en una guerra continua. Y ese no es el patrón de Dios para el esposo y para la esposa. El patrón bíblico es que la mujer ceda el control al marido y haga, óyeme bien, todo lo posible por complacerlo y hacerlo prosperar. Y así mismo, como vimos, el marido debe encontrar su felicidad en Dios y en la felicidad de su esposa. La sumisión es un mandato, hemos visto. Debes someterte a tu esposo, así como la iglesia se somete a Cristo. La iglesia no le dice a Cristo, yo voy a hacer las cosas como yo quiero, no puede. Pero la sumisión es una oportunidad. No lo veas como un mandato solamente. Es una oportunidad. Fíjense que dice el texto de Primera de Pedro: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. En este caso, que es el peor caso, entiendo yo, porque es un marido que no responde a la Escritura, es un marido no creyente, que no tiene el Espíritu Santo, tú debes modelar la sumisión para que él sea salvo, para tú promover la misión evangelística de Cristo aquí en la tierra. Y la sonrisa que tú necesitas en tu corazón es la sonrisa de Cristo. Entonces, si tu marido es creyente, dale gracias al Señor. Si no es creyente, tú tienes que modelar a Cristo también de las dos maneras. Porque si es creyente, tú debes cooperar para que él también crezca en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Ay, Eduardo, qué problema tú me has traído aquí, a Cádiz. ¿Tú no conoces a ese hombre? Tú lo ves sentado ahí al lado. Si yo me someto, me come viva. Yo tengo que mantenerlo a raya como los leones, que es como un banco y un látigo todo el tiempo. Si lo complazco, me vuelve loca. Eduardo, tú no conoces a ese ogro. Ese hombre se aira y se pone como loco. Grita y extraña las cosas. Eduardo, tú no sabes las malas decisiones que ese hombre ha tomado. Ha tomado nuestros ahorros, ha hecho una serie de inversiones, hemos perdido el dinero. Y además, él me menosprecia, él no me toma en cuenta, él me hostiga. ¿Qué yo debo hacer? Sométete a él. Sométete a él. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. ¿Están leyendo conmigo? Poned vuestra esperanza completamente en el comportamiento de vuestro marido para que seáis felices. Eso no es lo que dice el texto, ¿verdad que no? Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Alabado sea el Señor. Porque nuestra esperanza no está en ningún hombre. Está en Cristo, nuestro Salvador. Y aquí Pedro les está diciendo: estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Eso no significa que una esposa debe ser muda. Quiere decir que no puede estar predicándole, fastidiando a su marido continuamente. Si él es inconverso, cuando tengas el momento, la oportunidad, le puedes predicar la palabra. Pero lo que él está diciendo aquí es que tú debes predicar la palabra con tu conducta casta y respetuosa. Ay, Eduardo, a mí me gustó mucho la otra charla, pero esta no me gusta ya. Miren lo que dijo Salomón hace 3000 años. Mejor es vivir en un rincón del terrado, en una casa, que en una casa con mujer rencillosa. Gotera continua las contiendas de una esposa.
Los regaños, las críticas, los fastidios van a enloquecer a tu marido si no es creyente, pero no lo van a llevar a Cristo. Y mira algo, hermana, cómo reaccionamos nosotros, los hombres, cuando una mujer es así. Primero, nuestra primera reacción es resistirnos. Eso no es así, hombres. Nos resistimos y nos ponemos nosotros la pintura de guerra, y ahí sí es peligroso. O nos rendimos para que ya tú no nos molestes y para nosotros estar en paz. Si yo me resisto, me vuelvo un obstinado y puedo convertirme en un hombre abusivo, y eso distancia la relación. Si me convierto en un esposo pasivo, la esposa, tú vas a tomar el papel de la cabeza, vas a tomar decisiones y la situación va a ser peor. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos saliendo fuera de la bendición y la protección que Dios diseñó para la autoridad. Uy, uy, uy. ¿Y cuál es el camino, Eduardo? Lo que dice el versículo 2. Que sean ganados sin palabra por vuestra conducta casta y respetuosa. Que Él vea tu pureza, tu amor por el Señor, tu reverencia a Dios, cómo tú vives en el gozo del Señor, cómo tú quieres agradar a Dios en todas las cosas, cómo tú no usas el engaño o la deshonestidad para conseguir lo que tú quieres. Recuerdo el caso de una señora que conocí que cuando quería conseguir algo de su esposo, ella fingía que estaba enferma y su esposo se preocupaba y entonces le compraba el regalo que ella quería. Lo estaba manipulando. Es una mujer casta y respetuosa. Es una mujer cuya confianza está en Dios. Yo te voy a hacer una pregunta, hermana. Tú puedes, hablándole mucho a tu esposo, regañándolo con cantaletas, cambiar su corazón. No puedes. Solo Cristo puede hacerlo. Entonces lo que tú debes hacer es orar al Señor, testificarle a tu esposo con tu conducta casta y respetuosa. Así es que Pedro nos está diciendo que Dios quiere que mostremos el amor de Cristo. Esa es la voluntad de Dios para un matrimonio difícil, tensionante, estresante. Eduardo, no puede ser. Dios no quiere que yo viva con un hombre así. Dios quiere que yo sea feliz. Yo no puedo vivir en medio de inseguridad, de pleito, de carencia. No, Señor, yo no quiero eso para mi vida. Yo lo voy a mandar a ese hombre a la China, que se vaya. ¿Qué futuro yo tengo con un hombre así? Dios me creó para que yo sea feliz. Él no quiere que yo viva así. Pero Pedro nos está diciendo así: no, así es que yo quiero que tú vivas. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú veas el propósito redentor del matrimonio. Tú eres parte de la historia de la redención. Tú estás aquí para glorificar a Dios, cualquiera que sea la situación en la cual Dios te mande. En tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud. Dios quiere que tú lo glorifiques en la situación en la cual Él te ha puesto. Dios quiere utilizar tu matrimonio para que tú lo glorifiques. Tú no estás aquí para tú realizarte y ser feliz. Tú solamente vas a ser feliz siguiendo la voluntad de Dios. Recuerda que Cristo, en Hebreos, que lo cité, dice: por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Si tú estás en una situación difícil, el gozo del resultado que tú vas a tener, que Dios va a obrar en tu vida, es lo que debe motivarte para seguir adelante. La recompensa tuya es la vida eterna en Jesucristo. La recompensa tuya es ver a tu marido a los pies de Cristo. La recompensa tuya, si tu esposo es un creyente, es verlo crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo y ser el marido que Dios quiere que Él sea, amándote a ti sacrificialmente. Porque si tú quieres un marido que cumpla el rol que vimos en la charla anterior, tú debes estar de rodillas clamando al Señor y testificándole de tu fe.
Mis amadas, esa es la única manera como ustedes pueden ser felices. Yo decía al principio que la felicidad de Cristo vino de alinear su voluntad con la voluntad de Dios. Nuestra felicidad viene de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Someter nuestros deseos a los deseos de Dios. Ese es el secreto para nunca ser decepcionado. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo siempre va a prevalecer. La voluntad de Dios siempre será hecha y alabado sea el Señor por eso. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nuestro interior, que nos guía a toda verdad. Entonces hay una hermosura en la sumisión. La sumisión, hemos visto, es un mandato. La sumisión es una oportunidad. Pero le voy a decir algo más, mis amadas. La sumisión es un adorno. ¿Cómo un adorno, Eduardo? Vamos al versículo 3 de Primera de Pedro. Es un adorno. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. En el original, la palabra adorno es la palabra cosmos, y de ahí viene la palabra cosmético. Es lo opuesto del caos. Y Dios está diciéndole a través de Pedro a esas hermanas que no se concentren en el adorno externo, sino en el adorno interno. Las mujeres en esa época, las mujeres romanas, se dejaban llevar, al igual que ahora, por las últimas modas. Y competían, aunque ustedes no lo crean, con vestidos y peinados. Y no era raro que una de estas mujeres llevaba un peinado alto, exuberante, con joyas y cadenas entrelazadas en el peinado, con peinetas de oro, con peinetas de plata y con todo tipo de joyas. Y los vestidos eran vestidos costosos. ¿Y qué pasa? Pedro le está diciendo a esas hermanas, miren, tú tienes un esposo que no es creyente, o si tú tienes un esposo que es creyente, te añado yo, no pienses que imitando al mundo tú vas a ganar a tu cónyuge, porque la verdad es exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Mis amadas, la belleza pasa con los años. Yo no estoy diciendo que se descuiden, yo no estoy diciendo que se tiren al abandono, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que los años pasan, llegan las libritas, vienen los embarazos, vienen los partos, llega la celulitis, vienen las cesáreas, ya no tenemos la misma figurita, ya las cosas van cambiando. Yo no puedo luchar contra eso. Hay un glamour que uno puede ponerse por un tiempo, pero la belleza verdadera, lo que Pedro está diciendo, es la belleza interna. La hermosura externa es corruptible, se arruga, pero la verdadera belleza, que es la interna, crece con el paso de los años. Repito, no estoy diciendo que se tienen al abandono. Pedro no está prohibiendo el uso de joyas y de vestidos. Arréglate para tu marido lo mejor que tú puedas, pero tu motivación no debe ser que eso es lo que lo va a mantener contigo. Pues mire lo que pasa. Tenemos la publicidad y el mercadeo. Y te dicen que si tú tienes 5 pies y 4 pulgadas, 1 metro y pico, que tú debes pesar tantas libras. Pero vemos algunos que somos gorditos de naturaleza y yo no voy a parecer como esas modelos que han tenido 50 cirugías. Y que tú debes utilizar tal tipo de ropa para estar en la moda y para causar un impacto. ¿Y qué es eso? El impacto tú tienes que causárselo a tu marido. Tú tienes que arreglarte para tu marido. Pero con los años eso va pasando. Y lo que queda es ese espíritu interno que también forma parte del deleite de tu marido. Y Pedro
Eso es lo que está diciendo. Ustedes deben tener un espíritu tierno, un espíritu sereno. Eso dura para siempre. Ustedes deben ser sumisas, deben tener una conducta casta y respetuosa. Y miren lo que dice el versículo 5. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Si tú quieres llevar tu matrimonio conforme a los criterios del mundo, tú vas a tener conflicto. Si tú lo llevas conforme a los principios de la palabra de Dios, como hicieron esas mujeres, tú vas a tener bendición. Y aquí nos pone a Sara, la esposa de Abraham, como ejemplo. Ella estaba buscando la recompensa de Dios. Y dice aquí, ustedes se han convertido en hijas de Sara si ustedes hacen lo correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Déjeme aplicarle más claramente. Cuando tu esposo te hable mal, tú no tienes por qué hablarle mal. Tu vida, tu carácter, tus reacciones no pueden venir condicionadas por lo que te haga tu esposo. Nuestra tendencia natural es que si me hablan mal, yo te hablo más mal. Si tú me dices una palabra fuerte, yo te digo 10 palabras fuertes. Si tú me culpas de algo, yo te culpo de 5 cosas diferentes. Pero aquí, en la epístola de Pedro, es lo que él quiere, que estemos preparados para responder ante el mal, no con el mal, sino con el bien. Si tu esposo te grita y tú le gritas más fuerte, el conflicto se va a poner más grande. Las cosas se van a salir de control. Se van a decir cosas desagradables que no dirías si las cosas estuvieran calmadas. Entonces, si tu marido viene como el león, rugiendo, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Oye, ese hombre, yo creo que se va a poner mansito como un cordero. Creo yo. Pero hay circunstancias que son difíciles y desafiantes que vamos a tener que enfrentar, que tú vas a tener que enfrentar también. ¿Usted cree que Sara no la enfrentó? Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y será bendición. ¿Ustedes se imaginan cuando Abraham le dijo a Sara, mi amor, haz la maleta que nos vamos de aquí? ¿Y para dónde nos vamos? Yo no sé, pero Dios me dijo que saliera. Mire, hay mujeres que se ponen mal ahí mismito, que hay que echarle agua, llevarla al médico, de todo. Es natural. Un viaje a tierras extrañas, a tierras peligrosas. Y están en el viaje. ¿Tú sabes lo que tienes que decirle a Dios, a tu familia, a tu padre, a todo lo que tú tienes ahí, abandonar esas cosas? Eso fue lo que ella hizo. Pero le voy a decir algo más, se van de viaje. Ella está sola con su marido y no tenían hijos. Y las personas que le servían, ¿verdad?, en la casa. Mi amor, vinieron unos matones y secuestraron a mi sobrino Lot. Yo voy a buscarlo con las personas de aquí. Yo no sé si yo voy a volver porque quizás nos matemos todito ahí rescatándolo. Y ahí no dice que ella dijo nada. Yo no sé si yo voy a volver, no me espere. Sara, después que llega su hijo Isaac, yo voy a ofrecer a nuestro hijo un sacrificio a Dios porque Dios me lo pidió. Y esa mujer oyó y siguió todas esas cosas. Un espíritu tierno, un espíritu sereno, una conducta casta, respetuosa. ¿Y por qué ella no tenía un temor que la paralizaba? Porque estaba esperando en Dios. Ella tenía su esperanza en Dios. Ella era un soldado sumiso. Era un soldado de infantería. Imagínate que solamente con que tu esposo te diga, mira mi amor, yo voy a cambiar de trabajo, ya tú te pones mala y te dan ataque. Mira, vamos a mudarnos a otra ciudad porque el Señor me está llamando al ministerio y los pastores lo han conformado y lo han confirmado y vamos a vivir del sustento que el Señor nos va a mandar en tal o cual iglesia. Ahí que se pone peor entonces. Vamos a otro país, vámonos al campo misionero. Espérate, y a cuestionarlo, a no ser un apoyo para él. Yo entiendo que hay que sentarse, hay que hablar, hay que evaluar, hay que pedir consejo.
pero hay que estar dispuesta a ser sumisa. Yo no estoy diciendo que se sometan a un marido que abusa físicamente de ella, porque si abusa físicamente de usted debe hablar con sus pastores y debe hablar con las autoridades conforme a las leyes de cada país. Si le pide que haga algo malo, algo contrario a la palabra de Dios, dice la palabra que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si su marido tiene un pecado y su marido es creyente, usted debe tratar con su marido, y si no la oye, usted debe ir donde los pastores de la iglesia, hablar con los pastores para que puedan tratar con el alma de su marido. Pero ese espíritu de mansedumbre es lo que cada esposa debe cultivar. Y la pregunta es la siguiente: ¿tú lo estás cultivando? ¿O tú vives con la pintura de guerra continuamente? ¿Tu contentamiento está en Dios? ¿O tú estás buscando tu contentamiento y tu felicidad en tu marido? ¿Tu marido se siente apoyado por ti? ¿O él se siente acusado y perseguido por ti? Mis amadas, óigame bien, mis amadas, el camino a la felicidad es cumplir la voluntad de Dios. Es alinear nuestros deseos con los deseos de Dios. Y yo he querido en este día, en este breve tiempo, exhortarte a que lleves esto a cabo. Dice la Escritura que la mujer debe respetar a su marido. ¿Tú respetas a tu marido? Si fuéramos a tu casa y te oyéramos hablándole a tu marido en la forma como tú le hablas, ¿se ve que tú te sometes? ¿O tú le hablas a él burlonamente, despectivamente? ¿Lo vives contradiciendo? Él te habla y tú no le haces caso. Él te dice algo sencillo: mi amor, búscame un vaso de agua, por favor. No, búscatelo tú tienes 2 piernas también, ve caminando. Tú eres el tipo de mujer que habla dando órdenes. Ve al mercado, cómprame esto, bájate del carro, tráeme tal cosa. Él está manejando, parquéate ahí. Dejaste pasar el parqueo, te dije que te parquearas ahí. Y ustedes se ríen porque ustedes saben que lo hacen. No exponga su falta, sus debilidades, sus errores, sus fracasos. Que vas a invertir el dinero de nuevo, pero recuérdate que la última vez que invertiste en tu famoso negocio perdimos todos los ahorros que teníamos. ¡Wow! ¡Qué estímulo el tuyo hacia él! La mujer respete a su marido. Sí, pero si lo hubieras hecho como yo te dije, nos hubiera ido bien. Pero yo te lo dije, pero es que tú nunca me haces caso. Yo no sé dónde tú tienes la cabeza. Menospreciando su gobierno, haciendo chistes, burlándose de él. Que tú no puedes ayudar al niño con la tarea de matemática en 4º curso. Y fue que tú no fuiste al colegio. Ah, sí, pero tú fuiste, pero yo me acuerdo que tú te graduaste del colegio así como por fuego, porque tú no generas mucho aquí. Y te burlas de él. Muestra respeto, sea agradecida. Muéstrale tu aprecio, lo mucho que él se esfuerza para trabajar, lo que cuida de la familia, lo que cuida de ti, el esfuerzo que hace por traerlo a oír la palabra de Dios. Tú debes estudiar a tu marido e incesantemente trabajar para agradarlo. Pero esto no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Para esto necesitamos una ayuda sobrenatural, porque esta es una obra sobrenatural. Y solo el Espíritu de Dios puede capacitarnos para nosotros cumplir su voluntad. Y así como yo le decía a los maridos que analizaran las áreas donde están fallando a la luz de lo que hemos presentado de la palabra de Dios, y le confiesen su pecado a Dios, y le confiesen su pecado a su cónyuge, yo te digo lo mismo. Y te digo también que si te has sentido cargada y frustrada
Nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Cada día trae su propio afán, ¿sí o no? Pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y tú puedes estar cargado porque has oído la palabra hoy. Pero Cristo te dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y tú puedes empezar nuevamente esta carrera en nuestro deseo de glorificar y agradar a Dios con nuestras vidas. Tú tienes que presentarte como un sacrificio vivo delante de Dios para ser transformado por su palabra aplicada en tu corazón en el poder del Espíritu. De manera que tu hogar pueda anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Vamos a orar.